Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo cargado de chismecito, noticias frescas y, por supuesto, mucha información interesante. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, un tema que ha estado circulando por todos lados y que nos preocupa muchísimo: la salud de la queridísima Demet Özdemir. Así es, como ya saben, Demet, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón con sus increíbles interpretaciones, especialmente con su inolvidable papel de Sanem en la aclamada serie Erkenci, está pasando por un momento delicado. Y es que lamentablemente se encuentra hospitalizada. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Es algo grave? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Pues amigos, en este vídeo vamos a desentrañar toda la información disponible, a aclarar rumores y a profundizar en lo que realmente sabemos sobre la situación de Demet. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada tuit, cada noticia, cada rumor y, por supuesto, a arrojar un poco de luz sobre este tema que nos tiene a todos muy preocupados. Antes de empezar a sumergirnos en esta noticia, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no olviden dejar sus likes, comentarios y compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Demet. Así, todos estaremos informados y al tanto de la situación. El apoyo es fundamental, y juntos formamos una gran comunidad que siempre está ahí para sus ídolos. Ok, ya estamos listos. Empecemos por el principio. La noticia saltó a la luz hace unos días, de manera repentina y un tanto confusa, cuando empezaron a circular rumores sobre el estado de salud de Demet. Lo primero que supimos a través de las redes sociales y algunos medios turcos es que había sido ingresada en un hospital. Al principio la información era bastante escasa y, debo decirlo, generaba mucha incertidumbre. Se hablaba de una posible enfermedad, pero sin especificar absolutamente nada concreto. Los medios en su mayoría no tenían detalles concretos, lo que alimentaba la especulación. La incertidumbre se apoderó de las redes sociales. Fans de todo el mundo, especialmente en Turquía y Latinoamérica, donde Demet tiene una base de seguidores enorme, empezaron a expresar su preocupación y a enviar mensajes de apoyo. Los hashtags relacionados con Demet se volvieron tendencia en Twitter, Instagram y otras plataformas. Get well soon Demet, Demet Özdemir we love you y otros similares, se multiplicaron por miles, demostrando el cariño incondicional que le profesan sus fans. Todos queríamos saber qué estaba pasando y, sobre todo, deseábamos una pronta recuperación para nuestra adorada actriz. La preocupación era palpable y en los comentarios se podía sentir la angustia de sus seguidores. A medida que pasaban las horas y los días y la falta de información oficial persistía, comenzaron a aparecer más detalles, aunque seguían siendo fragmentarios. Algunos medios turcos con fuentes anónimas informaron que Demet estaba siendo tratada por un problema de salud, pero no se mencionaba la gravedad del asunto. Se especulaba con diferentes diagnósticos, desde una simple infección respiratoria hasta algo más serio. Lo más preocupante, y debo ser honesto, era la falta de información oficial. La propia Demet ni su equipo de representantes habían emitido ningún comunicado claro y directo sobre su estado de salud. Esto obviamente alimentó la especulación, la ansiedad de los fans y, lamentablemente, la difusión de rumores que en muchos casos no tenían fundamento. La ausencia de una declaración oficial por parte de Demet y su equipo es comprensible hasta cierto punto. La privacidad es un derecho y en momentos como estos, es natural que quieran resguardar su intimidad. Sin embargo, la falta de información también puede generar desconfianza y alimentar la imaginación, llevándonos a escenarios que en ocasiones no son realistas. La balanza entre la privacidad y la necesidad de información, especialmente cuando se trata de una figura pública, es delicada. Luego llegó la confirmación, aunque de manera indirecta y a través de los medios, Demet Özdemir estaba hospitalizada por gripe. Sí, amigos, por una simple gripe. Al menos, eso es lo que se filtró. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde la preocupación persiste. ¿Por qué una gripe amerita hospitalización? ¿Es una gripe común y corriente o hay algo más detrás? ¿Podría haber complicaciones? Estas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho todos y que honestamente siguen rondando en nuestras mentes.
La verdad es que aunque la gripe parezca una enfermedad leve y común para muchos, en algunos casos, puede llegar a ser bastante seria y requerir atención médica especializada. La gravedad de la gripe depende de diversos factores, como la edad del paciente, su estado de salud general y la presencia de enfermedades preexistentes. En personas con condiciones médicas preexistentes, como problemas respiratorios, cardíacos, diabetes o inmunodeficiencias, la gripe puede desencadenar complicaciones graves como neumonía, bronquitis, o incluso afectar otros órganos como el corazón o el cerebro. Además, la gripe puede ser especialmente peligrosa en niños pequeños, ancianos y personas con un sistema inmunológico debilitado. En estos grupos, la enfermedad puede progresar rápidamente y causar complicaciones que pongan en riesgo la vida. Otro factor a considerar es la posibilidad de infecciones secundarias. Una gripe mal cuidada o no tratada adecuadamente puede derivar en infecciones bacterianas, como neumonía bacteriana o sinusitis, que complican aún más la situación y requieren tratamiento adicional. Es importante destacar que aunque la información oficial, hasta el momento, habla de gripe, no sabemos exactamente qué tipo de gripe tiene DMET. Existen diferentes tipos de virus de la gripe, como la gripe estacional, la gripe A, la gripe B y la gripe C. Cada tipo de gripe tiene sus particularidades y puede presentar diferentes niveles de severidad. La gravedad de la enfermedad también puede depender de la cepa específica del virus y de la respuesta inmunitaria de cada persona. En este momento, la información sobre el tratamiento que está recibiendo DMET es limitada. Sabemos por las noticias y especulaciones que está siendo atendida por profesionales médicos en un hospital y que se encuentra bajo observación. Se han filtrado algunas imágenes y comentarios sobre visitas de amigos y familiares, lo cual es reconfortante. Esperamos fervientemente que el equipo médico esté haciendo todo lo posible para que se recupere pronto y que se encuentre bien. Es fundamental que reciba el tratamiento adecuado, que se le administren los medicamentos necesarios y que se le brinde el soporte médico adecuado para combatir la enfermedad y prevenir posibles complicaciones. Un factor que podría haber influido en la decisión de hospitalizar a DMET, además de la gravedad de la gripe, podría ser su agenda profesional. Recordemos que DMET es una actriz muy ocupada, con una carrera en constante ascenso. Tiene proyectos en marcha, compromisos laborales, grabaciones, sesiones fotográficas, entrevistas y, por supuesto, una vida personal muy activa. Posiblemente los médicos decidieron ingresarla en el hospital para controlar mejor la situación, evitar que la enfermedad se agravara y, sobre todo, para que pudiera descansar y recuperarse adecuadamente, lejos de las presiones y el estrés del trabajo. El descanso es crucial para la recuperación, y el hospital ofrece un entorno más propicio para el reposo y la tranquilidad. La falta de información clara y concisa por parte de DMET o su equipo, como ya mencioné, ha generado cierta frustración y, en algunos casos, hasta preocupación entre los fans. Muchos, con justa razón, esperábamos un comunicado oficial, una explicación más detallada sobre lo que estaba sucediendo, aunque sea a grandes rasgos. Sin embargo, entendemos y debemos ser empáticos, que pueden estar enfocados en su recuperación y prefieran mantener un perfil bajo, especialmente en momentos tan delicados. Lo más importante al final del día es que DMET se recupere por completo, tanto física como emocionalmente, y que pueda volver a estar activa y con su energía de siempre, esa energía que la caracteriza y que tanto admiramos. Por supuesto, la especulación en las redes sociales, como era de esperarse, ha sido inevitable. Algunos han sugerido, sin ninguna evidencia, que podría haber otros problemas de salud involucrados, o que la gripe es solo una excusa para ocultar algo más grave. Es importante en estos momentos ser cautelosos y no dejarnos llevar por rumores infundados. La desinformación puede ser perjudicial, generar pánico innecesario y, sobre todo, faltar al respeto a la privacidad de DMET y su familia. Es fundamental que nos mantengamos informados a través de fuentes confiables y que no difundamos información falsa o rumores que puedan generar más ansiedad de la que ya existe. En este momento, y lo repito una vez más, lo más importante es enviar nuestras mejores vibras, nuestras energías positivas y todo nuestro cariño a DMET. Esperamos, de corazón, que se recupere pronto y que pueda volver a sus actividades lo antes posible. Le deseamos una pronta y completa recuperación, mucha fuerza, mucho ánimo y que sienta el apoyo incondicional de sus fans de todo el mundo. Las muestras de afecto y los mensajes de cariño son fundamentales en momentos como este, y estoy seguro de que le darán la fuerza que necesita para superar este difícil trance. Es importante mencionar, y no me cansaré de repetirlo, que la salud es un tema muy delicado y personal. Respetemos la privacidad de DMET, de su fan.
Ilia y de su equipo. Esperemos a que ella misma o su equipo nos brinden más detalles cuando lo consideren oportuno, y con la información que crean conveniente compartir. No debemos presionar, ni exigir explicaciones. Lo fundamental es ser empáticos, solidarios y brindar nuestro apoyo incondicional. Mientras tanto, sigamos enviando mensajes de apoyo, de cariño y deseándole lo mejor, deseándole una pronta recuperación y que pronto podamos volver a verla en la pantalla, deslumbrándonos con su talento. El apoyo de los fans es crucial en estos momentos. Las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación muy importante, y a través de ellas, podemos expresar nuestro cariño y nuestra solidaridad. Podemos enviar mensajes de ánimo, compartir fotos y vídeos de Demet, recordar sus mejores momentos en la pantalla y demostrarle que no está sola, que tiene un ejército de seguidores que la adoran y que la apoyan incondicionalmente. Así que amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. He intentado recopilar toda la información disponible, analizarla y sobre todo, mantenernos informados y unidos. Espero que hayan encontrado la información útil y que les haya ayudado a entender mejor la situación de Demet Özdemir. Es un momento difícil sin duda, pero estoy seguro de que con el apoyo de sus fans, el cuidado de los profesionales médicos y sobre todo con su fuerza de voluntad, nuestra querida actriz saldrá adelante más fuerte que nunca. Para resumir, Demet Özdemir se encuentra hospitalizada, según la información oficial, por gripe. Aunque la información sobre su estado de salud y el tratamiento que está recibiendo es limitada, es importante recordar que la gripe, aunque parezca una enfermedad común, puede ser una enfermedad seria, especialmente en ciertas circunstancias y en personas con condiciones preexistentes. Esperemos de corazón que Demet se recupere pronto, que el tratamiento sea efectivo y que pueda volver a brillar en la pantalla, regalándonos su talento y su carisma. Es fundamental en estos momentos mantener la calma, ser cautelosos con la información que compartimos y no dejarnos llevar por rumores infundados. La desinformación puede ser perjudicial y generar más ansiedad de la necesaria. Apoyemos a Demet, enviemos nuestros mejores deseos y esperemos pacientemente a que ella o su equipo nos brinden más detalles cuando lo consideren oportuno. Y bueno amigos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta información, y que les haya servido. Si fue así, no duden en dejar su like, en suscribirse al canal si aún no lo han hecho y por supuesto, en activar la campanita para no perderse ninguna de mis noticias y chismecitos. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre la situación de Demet, si están preocupados, cómo se sienten y qué le desearían. Quiero leerlos a todos, saber sus opiniones y compartir esta preocupación que todos tenemos. El diálogo y la comunicación entre fans es fundamental en estos momentos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet, para que todos estén informados y al tanto de la situación. Y recuerden, el apoyo de la comunidad de fans es fundamental en estos momentos, y juntos formamos una gran familia. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito, más noticias y por supuesto, mucha más información. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño. Chao, chao. Y recuerden, fuerza Demet, estamos contigo.